solo, porque allí en el Imperio Romano solo mandaban los asambleístas, como decir. Entonces, Julio César quería poner de las tierras conquistadas, poner cada uno en asamblea, en esa asamblea. Entonces, para que así entender qué es lo que necesita la gente, ¿cierto? Entonces, yo lo que estoy aquí sacando, sí, mis conclusiones, que aquí comienza la política, ¿no? Comienza como la corrupción mismo comienza ya desde ese tiempo, porque muchos senadores solo querían el poder y no les importaba el resto de la gente. Bueno, entonces a los senadores no les pareció cómo Julio César estaba elaborando esto y lo mandaron a matar. Entonces coge el poder Octavio, que es el nieto más o menos de Julio César. Eh, pero Octavio tuvo una idea excelente, dejándole que los senadores piensen que ellos tienen el poder, pero en realidad él tenía todo el poder del mundo, ¿no? Él podía decidir quién era el senador y quién no. Entonces, bueno, y está buena la lectura porque, como digo, aquí comienza la política. Aquí comienza las leyes eh, y está interesante. Chévere, Ariel, muchas gracias. Solo una cuestión ahí muy rapidita. Ya acabo de cambiar la fecha de entrega, la acabo de cambiar. Entonces van a tener hasta el día domingo para entregar la lectura. Entonces ya no es el día jueves, sino que va a estar hasta el día, de hecho hasta el día lunes me parece que lo he puesto ya. Déjeme ver, lo veo aquí rapidito. No, está bien, para el domingo a las 11 de la noche. Entonces tiene todavía 6 días para realizar su lectura y su trabajo, ¿sí? Bueno, no, lo que dice Ariel está muy bien. Además que el Imperio Romano es una historia muy, muy interesante que ya llegaremos allá la próxima semana. La historia de César es muy interesante porque se quebranta ahí toda la tradición de república que se tenía, que tampoco era una tradición muy larga, pero sí había una tradición de república que había en Roma, se quebranta con Julio César, que se convierte en el primer emperador romano, ¿no? Y luego después de ser asesinado por Marco Bruto, con 33 dagas, pasan varios emperadores uno detrás del otro. De hecho, empieza también una inestabilidad bastante pronunciada. Y luego, claro, lo que tú decías, Daniel, está bien, llega Octavio Augusto, que quizá es uno de los emperadores más conocidos de Roma. Pero bueno, está muy bien, ya llegaremos allá. Ariel, no sé si gracias Ariel, ¿alguien más quiera comentar de la lectura? También nos hablaba un poco de lo que fue el desarrollo, bueno, como dijo Ariel, que Roma había tenido varias batallas, que en una de esas batallas también casi la ciudad fue perdida por una batalla. Eh, También asesinan a Julio César después de un tiempo y siempre existía también corrupción en la sede que querían hacer reformas, ahí es donde que Julio César quería renovar y que ya, porque decía que la visión que era ya anticuada y querían hacerle de una forma ya revolucionaria, pero que para eso tuvo que pasar por mucho y también hablaron de que mandaba a senados a otras ciudades para que solo los romanos pudieran estar ahí dentro de la asamblea.
Ujú. Sí, está bien, gracias, Bélica. Y claro, ahí Roma es estudiada no solo por historiadores, sino también por teólogos y por abogados, ¿no? De hecho, hay varias clases en las buenas escuelas de derecho, hay varias clases sobre la legislación romana, ¿no? Y entonces uno aprende por qué Roma, como bien dijeron ustedes, Bélica y Ariel, se convierte en una república en principio y después un imperio que normaliza, que tiene sistemas normativos legales que abre el espacio para cierta representatividad, que abre el espacio también para cierta eh, eh, toma de decisiones entre los magistrados y para las elecciones también. Pero bueno, como digo, eso está bien, ya llegaremos allá. Gracias, Ariel, y gracias, Bélica, supongo que a nadie más. Y bueno, lo que estábamos viendo ayer, pues la semana pasada, era, déjeme a ver si es que lo puedo compartir acá. Estábamos viendo todavía sobre Grecia, ¿no? No nos pasamos a Roma todavía, pero estamos viendo sobre Grecia, porque Grecia, como les había dicho en la clase pasada, quizá es la cuna de nuestra civilización, también aparte de Roma. Grecia, uh, uno encuentra una gran variedad de conocimientos que luego son exportados a Europa, son exportados a Roma, y de hecho Roma, si ustedes eh, leen un poco más de Roma, muchos de los escritos de los romanos, en principio, se escribían en griego, ¿no? O sea, se estaban escribiendo en griego. Luego, ya a partir de más o menos el siglo I antes de Cristo, se empieza más o menos a escribir en latín, eh, pero un latín bastante rústico todavía. Luego ya para el siglo II y III después de Cristo, claro, ahí sí ya las escrituras de los romanos son en latín, la mayoría de ellas, aunque se mantiene todavía el griego. Y entonces por ello uno puede también entender que, por ejemplo, a pesar de que Pablo era griego o que los autores del Nuevo Testamento eran hebreos, el Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿no? Por toda la influencia de Grecia en el Imperio Romano, y el Imperio Romano también ocupaba Jerusalén. Entonces, es muy posible que los apóstoles hablaban en griego, hebreo y arameo, y que el mismo Jesús hablaba también en griego, hebreo y arameo, ¿no? El único, el único, el, el único evangelio que fue escrito en hebreo es Mateo. Pero eso habla solo como un ejemplo. Sobre la virtud, sobre el bien, el mal. No. Otro de los autores muy conocidos en Roma, perdón, en Grecia, es Platón, ¿no? Platón, voy a detenerme ahí un rato, porque nosotros sí hablamos de Platón en el primer semestre, ¿no? En Introducción a las Ciencias Sociales. ¿Alguien recuerda algo de Platón? Sí, profe. Ok, Ricardo, te escuchamos. Platón fue el discípulo de Sócrates. De, lo que se sabe de Sócrates es gracias a Platón, porque al principio de sus obras empieza a escribir mucho basándose en su pensamiento. Ya es al final de su vida, en sus últimas obras, principalmente obras como La República, en el que se conoce realmente
su pensamiento. Él introdujo muchos aportes a nuestro pensamiento actual, básicamente el mundo de las ideas, en el que proponía que el mundo sensible es este mundo que está sujeto a ciertos errores, que el mundo de las formas es en el que se encuentran las ideas eternas y que son las ideas perfectas, que propuso entonces ahí un dualismo, propuso también la dialéctica como un método para hallar el conocimiento, en el cual pues, no tiene nada que ver con las concepciones que después se le da a la palabra, pero sí que tiene que ver con el hecho de discutir sobre un tema para llegar de esa manera a la verdad, como un método de reconocer la primera idea. Y creo que eso. Ujú. Ok, está muy bien. No sé si alguien más quiere hablar. Bueno, lo que Ricardo nos menciona está muy bien. Claro, Platón es quizá el primer filósofo que hace una exposición racional sobre la existencia de dos mundos, ¿no? El mundo de las ideas y el mundo de la realidad o el mundo natural. ¿No? Que eso, supongo, espero que lo recuerden, que hemos hablado, creo que algunas veces ya en todos estos semestres. Pero quizá yo me detengo ahí en algo importante que muy poco lo desarrollamos, me parece, en los semestres anteriores, que es la idea platónica sobre el ser humano y luego sobre el gobierno. Entonces, para Platón, el ser humano se divide en tres: el espíritu, la mente y los apetitos. Entonces, por ejemplo, Platón escribirá que los apetitos son aquella sección del ser humano que siempre nos está empujando a la carnalidad o siempre nos está empujando a la tentación. Bueno, aunque tentación es un término ya cristiano, pero nos está empujando a la tentación de la vagancia o a la tentación de la carnalidad o a la tentación del ocio, ¿no? Es aquella parte del ser humano que nos empieza a jalar a no levantarnos en la mañana, a no hacer los deberes, a no leer. Es esa parte del ser humano que nos jala a estar en los videojuegos o a estar en la televisión o a estar en el Facebook, en el ocio, en el entretenimiento. Y esos son los apetitos para Platón, que todo ser humano lo tiene al fin y al cabo, pero que en algunos este caballo es mucho más fuerte que en otros. Es este caballo que nos empuja a la vagancia, ¿no? Y luego, el espíritu es el otro caballo que todo ser humano también tiene y que en algunos es más débil que en otros. Quiero que es este caballo que nos empuja y que nos tiende a la realización de objetivos, al sacrificio para la obtención de metas, ¿no? Es esta parte que nos empuja a levantarnos en la mañana, a entrar a clases, es esta parte de la responsabilidad que nos empuja a hacer los deberes, o incluso más allá, es esta parte de la responsabilidad que incluso si es que no hay un agente de coerción o no hay un agente de vigilancia, nos arreglamos nuestro cuarto, hacemos lecturas extras, investigamos, o en el trabajo trabajamos horas extras sin que el jefe nos diga o sin que la compañía necesariamente nos haya pedido, ¿no? Entonces, es esta parte, el espíritu es esta parte de la responsabilidad del ser humano. Y finalmente la mente, que para Platón la mente es aquella sección del ser humano que controla de forma o un intento de forma racional estos dos caballos, ¿no? Que los controlas, y a veces es necesario dar rienda suelta a los apetitos, a veces es necesario dar rienda suelta a los espíritus, pero hay que controlarlos a través de la mente. Y entonces Platón dirá, un ser humano desequilibrado
y me estoy refiriendo a la construcción teórica que hace Platón del ser humano, no necesariamente a la locura, un ser humano desequilibrado es aquel ser humano que ha dejado que uno de esos caballos tome control de su vida. Entonces, como un ser humano ha dejado que los apetitos tomen control de su vida. Sí, nunca hace deberes, nunca arregla su cuarto, no va a clases, todo es vagancia, todo es placer, todo es sexo, licor y amor, ¿no? O lo que se decía en los 80s, sexo, drogas y alcohol, ¿no? Entonces, eso es un ser humano desequilibrado, pero también el otro caballo. O sea, si le dejamos rienda suelta solo al espíritu, todo tiene que ser estructurado, todo tiene que estar en una coordinación exacta. Si esa coordinación no responde, entonces toda nuestra valoración como seres humanos se cae, ¿no? Es decir, si nosotros hacemos todo estructuradamente, nos esforzamos, la responsabilidad está sobre todo, pero no damos espacio a los apetitos, también hay un ser humano desequilibrado porque nos encontramos que, por ejemplo, no podemos pasar tiempo con nuestra familia porque queremos leer el libro, sí o sí. No podemos pasar un poco de tiempo en un poco de ocio o con nuestros amigos porque tenemos que ser responsables las 24 horas del día. Y para Platón, claro, también es un ser humano desequilibrado porque necesitamos al fin y al cabo los dos caballos. Necesitamos aquella persona que sea responsable y que tome su tiempo de ocio para que luego otra vez vuelva a ser responsable. Pero no, el desequilibrio entonces se encuentra en el desaforo, en el no control de cualquiera de estos dos caballos, ¿no? O somos extremadamente vagos, damos rienda suelta a nuestros apetitos, a nuestros alimentos, por ejemplo, o a los videojuegos. Los videojuegos es muy común en países nórdicos como Estados Unidos, Europa. Eso es muy común. Los jóvenes, sobre todo universitarios, también de colegio, de hecho, pasan 3, 4 horas todas las tardes jugando en los videojuegos y claro, se convierte de hecho en una adicción, ¿no? Y a veces cuando las adicciones se crean, porque las adicciones se crean también con patrones de movimientos y reacciones químicas en el cerebro, también a veces es más difícil salir de estas adicciones, porque ya no es simplemente un gozo interno o una satisfacción interna de que estamos entretenidos, sino que el mismo cerebro ha creado ya reacciones químicas que nos han hecho adictos a las reacciones químicas y a veces lo que pasa es que incluso sabiendo y estando conscientes de que necesitamos hacer otras cosas de responsabilidad, sean tareas, sean trabajos, sean hijos, esposos, matrimonio, a pesar de ello, seguimos estando en las actividades de ocio porque el cerebro está acostumbrado ya a estas reacciones químicas. Y el problema con estas reacciones químicas es que cada vez más el cerebro necesita o la misma cantidad o una cantidad mayor para estar tranquilo. Y cuando no recibe esa cantidad igual o mayor, empezamos a tener reacciones ya fisiológicas, ¿no? Es decir, reacciones corporales en las que nos empezamos a sentir nerviosos o intranquilos o desesperados, nos empezamos a sentir ansiosos porque no tenemos esa reacción química. Y eso pasa con muchas adicciones, ¿no? No es únicamente entonces el hecho de que fumar marihuana entonces nos hace sentir bien y salimos de todos los problemas que tenemos en la vida, sino que igual que el tabaco, ¿no? Igual que el alcohol, sino que el mismo uso de estas sustancias empiezan a crear reacciones químicas en nuestros cerebros, que el cerebro se empieza a acostumbrar a estas reacciones químicas y luego es muy difícil cuando ya
ha pasado cierto tiempo y cierto uso de ciertas sustancias, es muy difícil salir de la adicción, ¿no? Y luego, claro, teóricamente uno puede decir es que estas personas, la adicción ya es una enfermedad, entonces, como es una enfermedad, hay que tratarlos como enfermos. Y sí, esos son ya en los casos graves, hay que tratarlos como enfermos. Pero para llegar allá hubo un proceso, tomando en cuenta esta estructura teórica de Platón, un proceso en el que hemos dejado y dado rienda suelta a los apetitos, hemos dado rienda suelta a este caballo que es muy peligroso, ¿no? Y digo, es muy peligroso porque, porque nos aparta de todo sentido de responsabilidad, nos aparta de todo sentido de meta, de adquisición de metas o de objetivos, nos aparta del crecimiento personal, ¿no? Y uno puede decir también, y de hecho yo lo he escuchado de forma a veces, o de diferente forma, expuesto de diferente forma, pero es que los grandes filósofos o los grandes pensadores eran alcohólicos o fumaban, como en el caso de Freud. Freud tenía una adicción a, me parece que era la marihuana y no, a la morfina, de hecho, pero en el caso de Freud era por un caso, era una cuestión específica. Él tenía problemas de dentadura y de hecho tenía prótesis en sus dentaduras que le dolían muchísimo, y para aplacar este dolor utilizaba ciertas sustancias, y claro, eso le hicieron crear una adicción al uso de estas sustancias. Y entonces tomamos estos ejemplos y decimos, pero estos grandes pensadores son grandes pensadores porque utilizan estas sustancias. No, no, esos son como casos minúsculos. Entonces tomas a Freud, tomas a Nietzsche. ¿Y qué pasa con los 10.000 o con los 10 millones de personas adictas a la marihuana? ¿Cuántos de ellos son filósofos? Ninguno, la mayoría están echados en los cuartos, si es que tienen familias, con padres que lloran por horas largas a ver si es que algún día puede sanarse, o si no tienen familiares, los vemos botados en las calles con adicciones aún mucho más graves, ¿no? Entonces, ese es, claro, desde el punto de estructural de Platón sería esta situación, ¿no? Pero también lo otro, ¿no? Es decir, si das rienda suelta al espíritu y es solo y exclusivamente responsabilidad, no tienes tiempo para nada más sino para hacer las tareas, me refiero a trabajo o me refiero a tareas de la escuela, pero no tienes tiempo para tu familia o no tienes tiempo para tus amistades, pues llegarás el tiempo en el que te quedarás sin familia y te quedarás sin amigos. Nadie se aguanta alguien así, no. Si estás casado no te aguantas que tu esposo o tu esposa nunca esté contigo, sino que, bueno, en este caso sería el otro lado, ¿no? El otro caballo. O esposos que prefieren estar con sus amigos más que con su esposa, o la esposa que prefiere estar con sus amigos más que con su esposo. Es un matrimonio que está condenado al fracaso, o es una relación que está condenada al fracaso, porque pues resulta que la preferencia primaria debe ser tu compañero de vida. Si es que esa no es tu preferencia primaria, tus compañeros de vida van a ser tus amigos, no tu esposo. Bueno, entonces, eso es como la división teórica que hace Platón de la persona, pero utiliza también, hace una extrapolación de esta división teórica para lo que es el gobierno. Y creo que de esto sí hemos hablado un poco. Entonces, Platón dirá, los apetitos resulta que es la parte del pueblo. Él dirá a los artesanos, que son siempre los que están pidiendo algo más. Son estos artesanos que están, ¿por qué el gobierno no nos da esto? ¿Por qué el gobierno es todo un motivo de queja? Todo lo que queremos gratis, todo lo que queremos sin esfuerzo. Que el gobierno nos dé educación gratuita, que el gobierno nos dé salud gratuita, que el gobierno nos dé trabajos con grandes remuneraciones, que el gobierno nos dé todos. Esta parte del pueblo, los apetitos, ¿no? Que siempre quieren más sin la responsabilidad necesaria. Y luego tenemos la otra sección, que es el espíritu, que para Platón sería el ejército. Que el ejército es siempre
sí señor, sí o sí, no hay cuestionamiento, no hay razonamiento, se hacen las cosas sí o sí. ¿Ya? Y entonces tienes acá los dos caballos, que también es peligroso. Si da rienda suelta, entonces solo a los apetitos, tienes un gobierno desequilibrado, porque, por ejemplo, dices, bueno, es que todo tiene que ser gratuito. Entonces pones buses gratuitos, taxis gratuitos, pones educación gratuita, salud gratuito, todo es gratuito, y resulta que en pocos meses estás endeudado, el gobierno está endeudado, no tiene de dónde pagar, y el gobierno se cae. ¿No? O si tienes al otro lado solo el ejército, entonces el ejército es sí o sí, las cosas se hacen sí o sí, tienes a una dictadura. Y entonces, quien está en el medio, para Platón, ¿quién es esa mente? Platón propondrá que esa mente debe ser el filósofo rey. Claro, acá hay muchísimo que hay que hablar del filósofo rey, pero para Platón es aquella persona que conoce el mundo de las ideas, que conoce el bien y el mal, que conoce cómo llegar a ellas, y que puede dirigir entonces estos dos caballos del Estado, ¿no? Entonces es el filósofo rey, aquella persona educada, y aquí en la educación no estamos hablando necesariamente de una educación formal, pero sí una persona educada que conoce cómo hacer las cosas, ¿sí? Y que es esta persona la que debe gobernar, es el filósofo, es el rey el que debe gobernar. ¿Ok? Bueno, no sé si ahí tengan alguna pregunta, si no, yo les escucho. Profe, O sea, sí. más que una pregunta, yo había visto que hay una relación entre los caballos de los que estamos hablando. Se le puede como que explicar mejor con la dopamina, que es lo que secreta el cerebro cuando estamos enamorados. Está como que la mezcla del espíritu y también del ocio, ¿no? O sea, se mezclan los dos porque al momento que que se deja de secretar en nuestro cuerpo la dopamina, dice que nuestro cerebro se siente muy estresado y es allí cuando como que nos echamos a morir. Entonces, muchas veces, y podemos tomarle de esa forma, ¿no? Si la dopamina se deja de secretar, muchas personas dejan como que de interesarse en el mundo exterior, en las cosas, deja de vivir su vida, se podría decir así. Uh-huh. En el sentido espiritual, dice que sientes que se te acabó todo, que no tienes a tu familia, que no tienes al amor de tu vida o no tienes eso que te impulsa. Entonces, dicen que es como que tengamos dopamina en nuestro cerebro para poder mantenernos en equilibrio, ya que eso hace que nuestro cuerpo se estrese. Y también leía que eso es lo que hace que la gente diga, no, es que el gobierno no me da esto, el gobierno es el culpable, el gobierno es el que no nos deja progresar. Es como echarle la culpa a esa persona que se fue, porque nuestro mundo, nuestro cerebro está girando alrededor de eso. Entonces, la conclusión es como que aprender a vivir sin dopamina, sino que saberla nosotros mismos, como que crear en nuestro ambiente, hace que vivamos como que en comunión con la mente y el espíritu. Uh-huh. Entonces, eso es lo que había leído. Chévere, Nicole. Es una interesante respuesta la que nos das. Porque, claro, todos estos tipos de reacciones químicas o de hormonas en otros casos, o de surgimiento de hormonas, claro, pueden producir, como habíamos dicho, como tú también dices, algún tipo de adicción, ¿no? Pero hay otras formas en las que podemos mantener ese equilibrio y esa emocionalidad y esa satisfacción hormonal. Por ejemplo, los ejercicios. Los ejercicios ayudan muchísimo a que las hormonas puedan ser producidas en la cantidad necesaria para mantenernos estables. Si uno no hace, pongámoslo en los dos lados, ¿no? Cuando haces cierta cantidad de ejercicios te mantienes estable, pero también tienes el otro peligro, ¿no? Que es el mismo peligro que pasa, como tú dices, en las relaciones sentimentales, o el peligro que pasa también con el uso de sustancias, o el peligro que pasa con la adicción a videojuegos o demás, es que
algunos incluso por la misma generación de estas hormonas pueden llegar a la adicción a los deportes. Y eso yo lo veo también, no lo veo muy seguido, pero también existe, ¿no? O sea, aquellas personas que no pueden pasar un día sin ir al gimnasio. Todos los días tienen que ir al gimnasio, incluyendo un domingo, ¿no? No puede estar con su familia porque tiene que hacer ejercicio. Claro, pero si tomas un cierto tipo de control y claro, haces ejercicio pues de forma regular, pero no de forma adictiva, vas a encontrar que te sientes muchísimo mejor, no durante el ejercicio ni antes del ejercicio, sino después del ejercicio. Te sientes muchísimo mejor porque tus hormonas ya han sido estimuladas y tienes la cantidad necesaria y suficiente en tu cuerpo. Te sientes rejuvenecido, te sientes emocionalmente estable y me parece que hay como un paréntesis pequeñito. Me parece que es algo que debe ser parte de nuestra rutina, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos una rutina en la que tenemos que leer, por ejemplo, si hemos creado aquella rutina de lectura, aquella rutina en la que ayudamos en la casa o aquella rutina en la que trabajamos, si tienes un poco de espacio ahí, le metes el ejercicio y le creas una rutina en el ejercicio. Y de hecho, la vida no es que sea pues la panacea, no hay muchos otros factores, eso hay que tenerlo en cuenta, pero sí ayuda mucho a la vida emocional de las personas. Como digo, porque las hormonas influyen en todo, influyen en tu aspecto psicológico, influyen en tu estado de ánimo, influyen en tu autoestima. Entonces, sí, por lo menos ahí tenemos una opción para tomarla en cuenta, ¿no? Chévere, Nicole, muchas gracias. Ok, no sé si alguien más quiera decir algo. Y si no, vámonos a Aristóteles, ¿no? Estamos revisando las personas más importantes de Grecia para que veamos cómo es que Grecia se convierte en esta gran civilización, en esta gran influencia, y después si nos vamos ya a los aspectos políticos, históricos de lo que pasó en Grecia, ¿ok? Entonces, Aristóteles. Como ustedes saben, Aristóteles fue el discípulo de Platón y Platón el discípulo de Sócrates. Aristóteles quizá, hay tres cosas que son muy importantes de Aristóteles, ¿no? Yo creo que lo había puesto por acá. Déjenme ver. Sí, esto. Hay tres cosas que son importantes de Aristóteles. Lo primero, que tuvo una gran influencia política. De hecho, cuando ya Alejandro Magno se toma, no, de hecho, su padre, Felipo II, se toma el poder en Macedonia, contrata a Aristóteles para que sea el tutor de Alejandro Magno. Y de hecho Aristóteles también escribirá sobre Alejandro Magno como tenía un espíritu rebelde, un espíritu fuerte, un espíritu que era muy educado pero salvaje al mismo tiempo. Le gustaba leer, aprender, pero también le gustaba la pelea, le gustaba entrar en conflicto con sus mismos amigos, ¿no? Mostrar su superioridad intelectual, pero también su superioridad física. Entonces, Aristóteles influye mucho en Alejandro Magno, sobre todo porque esto ya lo hemos mencionado antes como paréntesis, cada una de las ciudades pequeñas que había en Grecia, cada una tenía su propia constitución, cada una tenía su propio sistema de legalidad, cada uno tomaba las decisiones políticas como querían tomarlos. No era como los imperios anteriores o las civilizaciones anteriores que tienes un gran emperador o tienes un rey que gobierna sobre todo el imperio. Acá no hay un gran emperador, no hay un gran rey, eso surge a través de Alejandro Magno, pero antes de Alejandro Magno, cada ciudad tenía, aunque eran Grecia todos, cada ciudad tenía su propio comportamiento y tenía su propia legalidad y su propia constitución. Tanto así que ya lo veremos después, ya cuando lleguemos a la parte político-histórica, tanto así que cuando
cuando, por ejemplo, Persia ataca a Atenas, los espartanos están contentos de que ataquen Atenas. Incluso los espartanos ayudan al imperio de Persia a que destruyan Atenas, pero luego se darán cuenta que fue una mala decisión porque Persia también atacará a Esparta, ¿no? O sea, hay conflictos internos por esta misma división, esta misma independencia, hay conflictos internos entre las ciudades, y eso es algo que cambia a partir de Alejandro. Entonces, cuando Alejandro Magno, y por influencia de Aristóteles, o sea, Aristóteles ya había escrito antes que eso es uno de los problemas que Grecia tiene, y cuando viene Alejandro Magno, él impone una sola constitución y un solo sistema de legalidad para toda Roma, ¿no? Y es una imposición, esta vez militar, con fuerza política, es una imposición ya como un imperio. Por eso, luego de lo que hay la civilización griega, que es lo que estamos viendo, viene el imperio griego, que ya es un imperio con un monarca y con un emperador, ¿no? Que es Alejandro Magno. Claro, Alejandro Magno no vivirá mucho tiempo, de hecho toma el poder cuando él tiene 17 años y él muere a los 33, no es mucho tiempo, aunque generó un vasto imperio y un imperio muy grande con este cambio de legalidad, influencia de Aristóteles, ¿no? Quizá la otra parte especial de Aristóteles es que influye mucho sobre la categorización de especies. De hecho, es el primer filósofo o el primer pensador que hace una taxonomía de los animales. De hecho, no lo tengo acá, busquémoslo rapidito. A ver si podemos encontrar alguna imagen para mostrarles. Claro, entonces él es el primero que divide los seres vivos, ¿no? O sea, que hay animales, plantas y que luego hay un ser humano y luego dentro de los animales hay ciertas especies, luego dentro de las plantas hay ciertas especies y demás. Entonces, es el primero que hace eso. Eso es un avance extremadamente importante que se mantiene en las ciencias por muchísimo tiempo, incluye hasta ahora, de hecho, hasta ahora, la taxonomía. Claro que ahora hay cambios a lo que hizo Aristóteles, con lo que se hace ahora hay cambios muy importantes, pero la metodología es la misma, ¿no? Es decir, qué tipo de aves tenemos, qué tipo de mamíferos tenemos, qué hay dentro de estos mamíferos, o en el caso del ser humano. Claro, hay una especie que se llama el ser humano, pero dentro del ser humano, ¿qué tipo de diferencias tenemos? Entonces, la primera diferencia obvia o lógica sería el sexo. La segunda diferencia obvia o lógica sería la ubicación geográfica, porque la ubicación geográfica también influye mucho sobre la melatonina que producen nuestros cuerpos para el color de nuestra piel. Entonces, si ustedes se van, por ejemplo, 1 o 2 años y viven en Noruega y regresan a Ecuador, verán que están mucho más blancos de lo que son ahora porque su cuerpo necesita la mayor cantidad de sol posible y entonces, como no tiene ese sol posible, hay menos producción de melatonina y por ende la pigmentación de su piel empezará a cambiar. No, no quiere decir, porque hay una parte genética también ahí, no quiere decir que van a ser blancos, no, pero les aseguro que van a ser más claros que ahora. O lo contrario, que alguien de los países nórdicos quiera vivir en África o quiera vivir en Ecuador o en Colombia, por ejemplo, van a encontrar que después de 2 o 3 años su pigmentación de la piel ha cambiado, ya no son tan blancos como eran antes en su llegada, ¿no? Entonces, todo esto son como la taxonomía, ¿no? Es decir, la metodología de la división de las especies que empieza con Aristóteles, que es extremadamente importante. Y quizá lo que yo lo había puesto acá, que él da ya una primera versión de cómo es la Tierra, ¿no? Y ustedes recordarán que la Tierra, había muchos mitos ahí, que la Tierra puede estar sostenida por animales, por tortugas o por elefantes, o que la Tierra era plana, todos los tipos de mitos que uno quiera ponerlo ahí. Pero Aristóteles, siendo un científico
y un filósofo, es el primero que propone que la Tierra es redonda, ¿no? Y es el primero que propone, claro, mira, aquí hay una aproximación, si uno lo ve de forma contemporánea, uno dice, no, pues esto no tiene nada que ver con lo que sabemos actualmente, obviamente no, pero ya es una aproximación muy, muy interesante y muy científica, tomando en cuenta que estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, ¿no? Es una aproximación bastante científica de qué pasa con la astronomía, ¿no? Entonces acá tienes la Tierra. Claro, Aristóteles pensaba que alrededor de la Tierra tenías agua, que es esta primera capa, luego tenías aire, que es esta segunda capa, y luego tenías fuego, ¿sí? Que es la última capa, y que luego de ello, pues acá tenías los planetas y el Sol que estaba también un poco alejado, pero que todo estaba centralizado en la Tierra. Esto, por cierto, aquí hago un paréntesis importante. La idea de que la Tierra es el centro del universo no es una idea cristiana o católica como muchos de los ilustrados acusarán después en el siglo XVII a la Iglesia Católica cuando sale Copérnico o Galileo, dando otra vez ya versiones mucho más avanzadas que la de Aristóteles, diciendo que la Tierra es redonda, pero que la Tierra no es únicamente redonda, que eso ya había un gran consenso de eso, sino que la Tierra no es el centro del universo, sino que la Tierra es parte del universo y como es parte del universo también se centra en un sol y que va caminando alrededor del sol. La teoría no era que empezó de la Iglesia Católica y como digo, hago un paréntesis que es importante porque hay mucha mala información, sobre todo malintencionada, y no me refiero a América Latina per se, sino que esto viene desde las mismas raíces europeas y de los ilustrados, que castigan o intentan castigar a la religión diciendo, mire qué tan anticientíficos son ustedes, porque ustedes proponen cosas que no son científicas, ustedes creen que basado en la Biblia, entonces la Tierra es el centro del universo y miren que las versiones científicas nos dicen otra cosa. No, eso no es verdad. Porque la misma versión científica de que la Tierra era el centro del universo no vino de la iglesia, sino que vino de Aristóteles. Y Aristóteles era muy estudiado en la Edad Media y se tomaba como la ciencia ortodoxa, es decir, esto es lo que la ciencia dice. Y entonces la iglesia adopta también las posiciones científicas, adopta las posiciones de los científicos que decían que la Tierra era el centro del universo y la aplican entonces dentro de la teología que la iglesia decía o que la iglesia formaba. Y luego sale entonces Copérnico y sale Galileo atacando a esta posición teológica que se manejaba como una posición científica, diciendo que todo sale de la iglesia, pero no es verdad eso. Esta posición de que la Tierra es el centro del universo es una posición aristotélica y era una poner acá para que ustedes gran historiador, esperemos que sea un gran historiador del siglo V, escribió sobre todo de las guerras del Peloponeso. Esto también lo vamos a ver ya la próxima semana. Entonces, escribe mucho sobre las guerras del Peloponeso y de hecho Tucídides ha sido utilizado como uno de las aproximaciones teóricas de Tucídides ha sido utilizado contemporáneamente para algo
que se llama, bueno, aquí está Tucídides, ¿no? Déjenme lo pongo, a ver, acá donde está la información para que ustedes puedan verlo, ¿no? Aquí está, ¿no? Más o menos en el siglo V. Si quieres una fecha aproximada, podrías ponerlo del 460 hasta el 396, pero todas estas son aproximaciones, ¿no? Todo lo que es edad antigua son aproximaciones. Bueno, y luego, digo, los pensamientos de Tucídides son incluso utilizados como historiador, ¿no? Y hasta ahora, mira que justo está acá, que se llama la trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides no es algo que escribió Tucídides, pero sí sale de algunos de sus pensamientos. Esto es muy contemporáneo. Esto es escrito por un autor que se llama, lo voy a poner acá, Graham Allison. Aquí está, Graham T. Allison. Si ustedes quieren leerlo allá en su tiempo libre, háganlo porque es muy, muy interesante. ¿Qué es lo que dice entonces la trampa de Tucídides? Es que la teoría menciona que cuando una potencia nueva en el mundo empieza a emerger con fuerza y es un surgimiento en la política, en la parte militar, en la parte económica, tiende a crear espacios para que se produzcan guerras. Y estas guerras se producirán porque las antiguas potencias o las potencias que están siendo desplazadas no quieren ser desplazadas y entonces generarán espacios de tensión que terminarán en la guerra. Y esta teoría ha sido muy utilizada por muchos politólogos en el espacio contemporáneo, porque podremos ver entonces cómo pierde, por ejemplo, cómo pierde el estatus de gran imperio, el imperio español. Porque el imperio español, si ustedes recuerdan, tenía las grandes colonias de América Latina, ¿no es cierto?, en el siglo XVI y XVII, y luego empieza a perder su poder. ¿Cómo pierde el poder el imperio español? Porque hay otros imperios que entran incluso, que van creciendo y que entran incluso en conflictos bélicos con España, como por ejemplo Estados Unidos. Estados Unidos crece ya como una nueva gran potencia en el siglo XVIII, porque muchos de los migrantes europeos salen de Europa y van a Estados Unidos. De hecho, la mayoría de ellos eran protestantes, es decir, de la diversidad de las iglesias protestantes que existen, como católicos, bautistas, metodistas, todo lo que uno pueda ponerlo ahí, que son muchísimas, pero también salen con en inglés se llama un know-how, un saber cómo hacer las cosas, es decir, ya van con el conocimiento de la industria que se había creado en Inglaterra y se convierte Estados Unidos en la nueva potencia. Y entra en conflicto con las potencias que existen. Entra en conflicto con Inglaterra, ¿no?, en la guerra de la independencia. Luego entra en conflicto con España por algunos de las islas del Caribe, sobre todo Cuba, y entra en conflicto bélico con España, pero no es un conflicto mayor. Luego se convierte en la nueva potencia, ¿no? Estados Unidos se convierte en la nueva potencia desde el siglo XIX. De hecho, quizá es una de las potencias que más tiempo ha llevado en subsistencia. Siglo XIX, XX y XXI. Claro, el XXI estamos recién 2 décadas, pero sigue siendo la gran potencia. Que eso pueda acabar prontamente, sí, eso puede acabar. Y creo que estamos viendo ciertos indicios de eso. Las divisiones internas políticas que tiene Estados Unidos son muy graves, muy violentas, muy incluso sangrientas, y
con ideologías muy contrapuestas y que creo que ya algún rato lo he dicho yo acá, que puede abrir fácilmente el espacio para divisiones internas, incluso guerras civiles, y que esta debilidad interna lo hará tan débil frente al exterior, frente a potencias como la China o frente a potencias que van creciendo como Tailandia o incluso como Alemania, lo dejan tan débil que cualquier cosa puede pasar. Pero esto no es inmediato, no es que va a pasar ya en este año, es un proceso, ¿no? Bueno, vámonos a las ciencias. En caso de las ciencias, yo lo había puesto acá, Pitágoras, ¿no? Este gran científico que nosotros algún rato creo que supongo que ustedes lo aprendieron en la escuela, igual que yo, es decir, el teorema de Pitágoras, que lo que aprendemos del teorema de Pitágoras es realmente la fórmula, ¿no es cierto? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la adyacente más el cuadrado de la opuesta, ¿no? Que está acá. Y que así sacamos, pues, cualquiera de las relaciones que tiene un triángulo. Pero si uno lo ve ya gráficamente, miren, ¿qué es lo que pasa acá? Entonces tú tienes 5 cuadraditos que conforman un cuadrado más grande, tienes 4 espacios acá que conforman un cuadrado más grande y tienes 3 espacios acá que conforman un cuadrado más grande. ¿Sí? Y cuando haces la suma entonces de todos estos cuadrados, te das cuenta que es 16, la suma de estos otros cuadrados que es 9, y haces la suma de estos otros cuadrados que es 25, y entonces ahí queda muy clarito. Es que 9 más 16 es igual a 25, pero eso lo puedes ver cuando ya lo ves gráficamente, ¿no? O sea, es mucho más fácil verlo gráficamente que simplemente aprenderte la fórmula e intentar ahí racionalizar pues mm, el procedimiento matemático, ¿no? Pero ya cuando lo ves de imagen, ya queda todo mucho más claro de cómo sale la fórmula. Y además que imagínense esto, ¿no? En el siglo IV antes de Cristo. Eso es impresionante. Es como pensar cuántos de nosotros hubiésemos llegado a una fórmula similar ahora en el siglo XXI. Si es que nadie antes nos lo haya enseñado. Entonces te dan un triángulo ahí y dice, bueno, mida usted el área y mida usted denos alguna aproximación matemática de cómo llegar a la medición de los lados. Y les aseguro que el 99% de nosotros estaremos muy lejos de llegar a alguna formulación matemática. ¿No? Entonces, por eso Pitágoras, aparte, claro, de otras aproximaciones matemáticas que hace Pitágoras, es extremadamente importante, ¿no? Y esto sale en Grecia. Tales de Mileto. No sé si lo había puesto acá. No, este es el imperio. Bueno, voy a poner aquí mismo. Bueno, Tales de Mileto también fue un gran pensador, filósofo griego que escribe mucho sobre los cambios, como la idea principal estática, sino que es la idea de la dinámica, que todo va cambiando y como todo cambia, la adaptación es importante a los cambios. Y esto se lo ha tomado, las ideas de Tales se lo ha tomado en la parte política como en la parte social, incluso en la parte de la naturaleza, que lo único que se mantiene estable en la naturaleza o la única funcionalidad estable de la naturaleza es que vamos cambiando, todo va cambiando, nada se mantiene estático, ¿no? Y si lo ponemos así como de forma muy sencilla, pues te darás cuenta que es verdad, todo va cambiando, nada se mantiene igual en la naturaleza, nada se mantiene igual en el mundo físico. Si quieres extrapolarlo un poco más, podrías decir incluso que nada se mantiene igual, incluso en el mundo espiritual.
¿no? Las cosas van cambiando. Bueno, ahí hay mucho que decir, pero la idea principal de Tales, que como digo, se ha utilizado mucho en física, o por lo menos en las ciencias naturales como en las ciencias filosóficas, es que las cuestiones que pasan en el mundo, o lo único que tenemos certeza en el mundo, es el cambio, la idea de cambio, ¿no? Luego, vamos a ir como un poco más rápido. Supongo que ustedes conocen de Hipócrates, sobre este gran médico griego, o el médico más famoso en Grecia, porque escribe algunos de sus tratados sobre medicina, como tratar algunas enfermedades. Y hay algunas cosas que parecen muy interesantes, incluso ahora, de forma contemporánea, ¿no? Por ejemplo, Hipócrates dirá que todas las enfermedades entran por la boca. Es decir, que la alimentación es la causa principal de las enfermedades. Tú dices, bueno, parece ya desde forma contemporánea una aproximación muy interesante, porque por lo que sabemos ahora, por la existencia de bacterias, por la existencia de virus que entran por la alimentación o por las vías respiratorias, incluso por la existencia de animales como amebas, o ¿cómo se llama? La triquina, que entra también por la alimentación, ¿no? Me parece una aproximación muy interesante. Y luego Hipócrates también dirá, la mejor medicina es caminar, algo justo que hablamos antes. Y se lo conoció también por algunas frases que fueron luego utilizadas en algo que se llamaría el juramento hipocrático, ¿no? Es decir, que el juramento de los médicos es que no puedes dañar a tu paciente. Es el juramento que tienes ahí como forma primaria para ser un médico, que la medicina es utilizada para ayudar a los pacientes, ayudar a tu paciente, y no para matarlo o enfermarlo. ¿Sí? Luego, muy rapidito, Euclides, que se nos quedan algunos por ahí, de los que vamos a ver hoy. Hay algunos todavía que no hemos mencionado. Sí, hay muchísimos. De hecho, hay algunos que hubiese querido profundizar más, pero no. Bueno, Euclides es también, igual que Pitágoras, muy conocido por sus aproximaciones en geometría y en matemática. De hecho, él hace las aproximaciones en geometría únicamente no únicamente, pero por observación de creación de nuevos triángulos alrededor, y cómo estos triángulos miden o no miden igual que los otros. Y eso es muy interesante lo que hace Euclides. Luego nos pasamos ya a escritores poco más conocidos por ustedes, como en el caso de Homero. Acá me sale este Homero. No, este de acá, este Homero, ¿no? Bueno, Homero, el que escribe, supongo que ustedes han leído en el colegio, les han mandado a leer la Odisea y la Ilíada, que para muchos historiadores hay ciertos elementos históricos que son reales, sobre todo de las guerras que se presentan en estas novelas. E incluso uno pudiese arriesgarse a decir que es el padre de la novela histórica, algo que habíamos visto el semestre pasado, que hay esta suerte de escribir historia a partir de una novela. Entonces escribes una novela con ciertos datos históricos, pero la novela, el drama, todo lo que pasa ahí entre los protagonistas, no necesariamente es verdad, pero sí el contexto de donde pasa la novela histórica, ¿no? Algo parecido uno pudiese pensarlo con la Odisea y con la Ilíada, es decir, que lo que le pasa a Ulises con el canto de las sirenas, que le amarran a una estaca para que las sirenas no lo engañe. Todo eso es claro, es parte del drama, ¿no? Es parte de la, es parte
del modo de contar una historia. Pero lo que le pasa a Ulises dentro del contexto histórico, que el contexto histórico es muy aproximado y muy real a lo que tenemos, pues a la evidencia histórica que tenemos ahora. Entonces, Homero, como este gran escritor o este gran narrador, ¿sí? Puede ser considerado también como uno de los escritores primarios de la novela histórica, ¿no? Yo me lo pongo acá, Sófocles. Sófocles también es un escritor de historias muy importante, pero esta vez también con ciertos datos históricos, no tanto como Homero, pero más con datos filosóficos y dentro de sus historias, dentro de su narrativa, ¿no? Y él es el que escribe, de hecho, déjeme ver acá. Ah, sí, aquí está, mira. Él es el que escribe sobre el mito de Edipo. Supongo que algunos de ustedes lo conocen, ¿no? El Edipo rey, este rey que de muy pequeño sale de la cuna de sus padres y sus padres eran reyes, ¿no? Y sale de la cuna de sus padres, vive en lugares apartados, sin saber que él era el príncipe, sin saber que él era el que tenía la herencia, ¿no? Del reinado y se cría en otros lugares. Y luego cuando ya llega a la juventud, conoce a su madre, pero ni su madre ni él sabían que él era su hijo, ni él sabía que él era su madre. Y se enamoran el uno con el otro y luego termina matando a su padre. Y en la matanza de su padre, en la matanza del rey, se da cuenta que es el padre y se genera todo este problema sentimental y emocional que luego es utilizado por muchos, sobre todo en el siglo XIX, por algunos psicólogos como Freud, para mencionar que el síndrome de Edipo es real. Es decir, que muchos hijos o muchos hombres buscan en su novia a alguien parecida a la mamá. O el síndrome de Electra, que se llama, que muchas mujeres buscan en su novio algo parecido a su papá. ¿Sí? Bueno, todo esto sale de Sófocles, ¿no? De su historia, que es un mito, que es Edipo Rey, y que es accesible. De hecho, ustedes lo pueden bajar, ¿no? Creo que les había mostrado, me parece. Creo que les había mostrado esta página de acá. Veamos si es que tenemos en español. Vamos a ver si es que hay en español. Veámoslo. Bueno, acá tienes en portugués. Acá está en español, mira. Aquí está. Pero esta no es la original, estas son otras cosas. Acá está de Sófocles, sigue siendo en portugués. Acá está en español. Esta sí la puedes bajar. Sí, y no es solo Edipo Rey, también este de Electra, está... De hecho, hay algunas novelas acá de Sófocles. Si es que alguno lo quiere leer, ¿no? Lo puede bajar acá directamente, le das download y se te baja. ¿Sí? Entonces, esta página la pueden utilizar, que es tiene millones de libros. De hecho, acá está, ¿no? 6 millones de libros y 80 millones de artículos. Muy buena. Bueno, entonces, Sófocles, ¿no? Nos vamos Aristófanes también es un escritor, pero es más un comediante, o sea, escribe comedia, ¿sí? Sus narrativas son sobre comedia. Okay. Estoy yendo rápido para no demorarnos. Safo.
escribe sobre poesía lírica. Si ustedes ahí tienen más tiempo, pueden ir uno por uno y van investigando uno por uno, sobre todo si quieren ver las fechas de nacimiento, muerte. La mayoría son del siglo V y siglo IV, ¿no? Anacreonte, ¿sí? También es poeta. Bueno, Anacreonte aquí me detengo un ratito, porque Anacreonte no es el típico poeta griego, sino que este poeta escribía sobre todo sobre el alcoholismo y la intoxicación. Es un poeta que habla, que da honra al alcoholismo y venera la intoxicación como formas de vida prudentes o real, no prudentes, sino formas de vida plausibles para el ser humano. Ahí está Anacreonte, Píndaro. Sí, también maestro de la poesía, de la lírica. Él escribe sobre todo batallas, las victorias de las ciudades griegas en forma de poesía, ¿no? Ok. Fidias. Ahora nos pasamos ya a los escultores, ya no son escritores. Estos son escultores, ¿no? Entonces las esculturas que tenemos, por ejemplo, de Heródoto, o las esculturas que tenemos de Alejandro, o incluso de Platón y de Aristóteles, vienen de ellos, ¿no? Vienen de dos, de Fidias, que de primero, y de Praxíteles, que ya lo va a mostrar. Entonces, este es Fidias. Sí, acá están algunas de las esculturas que él ha dejado. Y el otro, que también es escultor, Praxíteles. Grecia, y ahí me detengo, hago un pequeño paréntesis, porque Grecia era bastante abierta a la sexualidad. De hecho, la homosexualidad era muy común en Grecia. Y esto me refiero a la mayoría de ciudades de la civilización griega. Hay varios escritos de varios filósofos que proponen que el sexo con una mujer denigra al hombre. Y como existe entonces una alternativa que sería el sexo anal, entonces es muy promulgada la idea de bienestar a través de la homosexualidad, por lo menos de bienestar entre hombres, ¿no? Entonces, si uno quiere leer, déjeme ver. Sí, hay mucho escrito sobre esto, ¿no? Pongámoslo en español. A ver. Hagámoslo así muy rápidamente acá en Wikipedia. Bueno, ahí les dejo para como tarea si alguien quiere seguir leyendo esto. Pero es muy común en Grecia encontrarnos con escritos, incluso con poemas o con teorías de por qué es aceptable la homosexualidad. Y una de ellas, por ejemplo, era una teoría que ahora le estoy recordando, que es una teoría militar, que algunas de las ciudades griegas preferían encontrar parejas para mandarlos a la guerra, porque la idea por detrás es que si tu pareja muere entonces en el campo de batalla, tú vas a salir con mucha más fortaleza, más fuerza, con mayor entusiasmo en contra de tu enemigo, porque tu pareja ha muerto en el campo de batalla. Entonces,
Y además que la esclavitud siempre, pues la esclavitud, ya hemos hablado de esto, que son esclavitudes diferentes. En Grecia la esclavitud sí existía, pero no era una esclavitud necesariamente de trabajo. O sea, sí habían esclavos de trabajo, claro, pero también había una buena porción de los esclavos que se dedicaban al cuidado de tus hijos. Entonces, estos esclavos, que muchos tendían a ser eunucos, es decir, que hombres les cortaban, les castraban, ¿no? Y a veces, en algunos casos, esta castración generaba cambios hormonales tan fuertes que les crecía como una especie de senos. Entonces eran hombres sin su aparato reproductor masculino, pero con protuberancias en su cuerpo, como que fueran mujeres. Pero bueno, esto era en algunos casos, ¿no? Pues la mayoría, claro, se dedicaba a la educación, ayudaba a la educación, al trabajo, pero también había esclavitud sexual y esto se genera también y es una tradición que luego lo veremos en Roma. Hay esclavos sexuales, es decir, esclavos que hacen las tareas del hogar, que se comportan como una especie de mayordomo, pero también funcionan como para satisfacción de los amos. Y estos esclavos sexuales eran jóvenes, es decir, hombres jóvenes que ya tienen una edad que los diferencia de los niños, pero que son utilizados de forma sexual, ¿no? Esto pasa en Grecia, como también pasará en Roma, ¿sí? Bueno, ahí busquen ustedes y lo podrán leer un poco más. Vámonos a dos personajes más. Estos son ya políticos, los políticos más importantes que ha tenido Grecia. El primero es Pericles. Él es de Atenas, ¿no? Entonces, nosotros, como hemos dicho, antes de Alejandro, no existía un emperador, no existía un imperio grande y un emperador único que mandaba sobre este imperio. Antes de Alejandro, entonces, eran ciudades independientes que tenían su propio emperador y su propia funcionalidad de cómo conformar la democracia, porque había ciertas instituciones democráticas en Grecia. Pericles es quizá el más importante funcionario político en Atenas, pero por lo que hizo en Atenas se lo considera como uno de los más importantes políticos en toda Grecia. Porque Pericles crea un estímulo para la construcción arquitectónica que se mantiene hasta la actualidad y son construcciones esplendorosas. No, yo había puesto por acá, me parece que había puesto uno por acá. Sí. Entonces, Pericles manda a construir en Atenas el Partenón. El Partenón es una suerte de arquitectura que se utiliza para actividades culturales, se utiliza también para actividades funerarias, sobre todo se utilizaba cuando morían reyes o emperadores, y se utilizaba también para presentación de obras teatrales, de obras de oratoria, y es incluso, creo que este es la actual, déjame ver, uno de los Partenones que se tiene. No, este es de Nashville, ya les cuento esto. Y se utilizaba también para los debates, porque los filósofos en Grecia, igual que cualquier pensador que quería mostrar lo que estaba escribiendo, iba a debatir. Y esto lo hacían entonces en lugares abiertos o en espacios abiertos, o lo hacían en teatros. Y muchos de ellos lo hacían en el Partenón, ¿sí? Y bueno, acá tú ves, estos son copias, ¿no? Tú tienes algunas copias. De hecho, en Argentina, en Buenos Aires, tenemos una copia también. Creo que es en la Universidad de Buenos Aires. Busquémoslo.
A ver si es que estoy bien o estoy equivocado. Sí, acá está, mira. Esta es la Universidad de Buenos Aires. Entonces, la construcción que hace Pericles del Partenón es muy utilizada en muchos lugares. Creo que vimos una de Nashville, que es en Estados Unidos. En Europa hay muchísimos. En América Latina, yo la única que he visto, pero seguro hay más, pero es la que recuerdo, es la que yo he visto, que es esta de acá, que es la de la Universidad de Buenos Aires. De hecho, aquí son las carreras de Derecho. Creo que también tienen ciencias sociales acá. Son clases muy, muy bonitas. Claro, lo que pasa por dentro no tiene nada que ver con la gran construcción, ¿no? Es decir, puede ser que sean clases buenas o malas, que no tienen nada que ver con la construcción griega que tenemos acá. La Universidad de Buenos Aires es una muy buena universidad, sino que si, en los últimos años se ha ideologizado demasiado, que me da incluso recelo que alguien vaya a estudiar allá. Y bueno, acá tienes otras construcciones. Mira, esto también es en Estados Unidos. Voy a ver esto de acá. No estoy seguro dónde será. Bueno, pero el Partenón, regresemos a lo nuestro. El Partenón es parte de una construcción más grande. O sea, el Partenón es como la parte más visible, ¿no? La parte más vistosa de las construcciones más grandes, como es la Acrópolis. La Acrópolis ya es toda una construcción de centro, en el centro de Atenas, donde se tienen varios edificios arquitectónicos, donde hay funciones de teatro, donde funciona el cabildo, pues en este caso una suerte de congreso que se llamaría la institucionalidad de los magistrados, donde también hay presentaciones poéticas o presentaciones históricas. Todo esto es una gran construcción, ¿no? La Acrópolis es una gran construcción, y dentro de esta Acrópolis está lo que habíamos visto, ¿no? El Partenón. Entonces, Pericles es sobre todo recordado por estas construcciones arquitectónicas, pero también por ser un gran político. Es uno quizá de los políticos más importantes que tenemos de Grecia, porque él es el que junta desde Atenas, como Atenas, ya lo veremos la próxima semana, pero Atenas tenía confrontaciones con otras ciudades, sobre todo con Esparta, tenía confrontaciones, incluso guerras entre Esparta y Atenas. Es Pericles el que une a las ciudades que están alrededor de Atenas y las hace sus aliadas, y se conforma el líder de estas aliadas de Atenas, y se conforma lo que se conoce como, pero no se preocupen porque esto ya lo vamos a ver la próxima semana igual, la Liga de los Delos, que es la liga de, lo pongo, lo puedan ir viendo. Esta es la liga que coge Atenas y Pericles, como Pericles siendo el centro, el gran gobernante de Atenas, y las ciudades, islas que están alrededor de Atenas, a favor de Atenas, la Liga de los Delos. Sí, luego, a partir de la Liga de los Delos, se construye otra liga, que es la Liga del Peloponeso, pero como digo, ya lo veremos la próxima semana, que es una copia de lo que hace Pericles. Hace una copia Esparta, y Esparta quiere hacer algo parecido a lo que hace Pericles, y une a alguna de las ciudades y alguna de las islas alrededor de Esparta como una liga propia, que es la Liga del Peloponeso, que es la liga que va a defender a Esparta. ¿Sí? Entonces, Pericles, ¿no? Y luego el último, obviamente, que tiene que ser quizá el más importante, que es Alejandro Magno, ¿no? Este joven muchacho, al fin y al cabo, que tiene su gran maestro,
que es Aristóteles, su padre Filipo II, muere rápidamente, él coge las riendas de Macedonia y luego conquista, porque claro, antes de que venga Alejandro Magno, y había confrontaciones internas. Esto es lo que yo también, algo lo he mencionado, que pasa en Estados Unidos. ¿Qué pasa con los grandes imperios? Los grandes imperios caen, claro, porque hay un imperio más grande que viene y lo confronta, pero normalmente los grandes imperios que pierden su poderío frente a otro imperio es porque internamente ya hay muchos conflictos, y como hay internamente la fortaleza interna se pierde, y eso es lo que yo estoy viendo en Estados Unidos. Hay muchos conflictos internos, políticos sobre todo y culturales, que están haciendo de esta gran nación y de ese gran imperio que haya una debilidad interna, y que quién sabe qué pueda pasar en el futuro, ya lo veremos. Y no es que pasará próximo año, en 2 años, es un proceso, ¿no?, que lleva algunos años, pero es algo que para muchos es preocupante, para mí también. Pero bueno, en el caso de Grecia, claro, Grecia estaba dividida por todo lado. Viene Alejandro Magno desde Macedonia, conquista. Déjeme, veamos si tenemos un mapa por acá. Todo esto que él conquista lo llama el Imperio Griego. Sí, veamos acá. Entonces ya no es la Grecia de los filósofos, ya no es la Grecia de los grandes pensadores o de los grandes escultores o poetas. No, ya no es esa Grecia. Ahora ya es un imperio con un gran general que era Alejandro, ¿no? Entonces acá tienes mira, acá está Macedonia, ¿sí? Entonces desde Macedonia se conquista las islas griegas y luego empieza la conquista de todo lo que vemos acá. De hecho, Alejandro muere en el Imperio Persa, muere por acá. Sí, y luego cuando muere Alejandro, todo esto se divide en 3, pues esto, como digo, ya lo veremos, se divide en tres reinados muy pequeños, y desaparece el gran imperio griego, que demoró muy poco, ¿no? Se demoró muy poquito. Si alguno de ustedes, hay un paréntesis pequeño también, si alguno de ustedes les interesa algo de teología, pareciera que en Daniel 9, creo que es 9 o 10, ya no recuerdo, pero en alguno de los dos, cuando habla de las visiones del gran emperador griego, parece que se está refiriendo a Alejandro Magno, porque Alejandro Magno llega también al imperio medo-persa y lo conquista, es decir, donde están los judíos. Bueno, entonces tenemos ahí Alejandro Magno. Pongamos solo el mapa de Grecia para involucrarnos a lo que vamos a ver. Entonces, lo que habíamos dicho, lo que habíamos dicho es que Grecia no tiene 2 grandes ciudades. Bueno, acá lo que estamos viendo es el Imperio Romano, ¿no? Entonces, todavía no llegamos allá. Entonces, estamos viendo todavía la civilización romana. Pero Grecia tiene 2 grandes ciudades. Claro, nosotros hemos dicho acá que el comercio, lo dijimos al principio, el comercio abre el espacio para que muchas de estas ciudades se enriquezcan, que muchas de estas ciudades hayan también grandes pensadores, y sí, pero de todas estas grandes ciudades que tenemos en Grecia, hay 2 que son importantes, ¿no? Que son Esparta y Atenas. Quizás si uno quiere poner alguna otra ciudad después de Esparta y Atenas, uno tendría que decir, bueno, después de Esparta y Atenas, quizá la otra ciudad grande es Corinto, ¿sí? Y quizá después de Corinto, la otra ciudad grande es Tebas. Pero las 2 grandes ciudades que tenemos en Esparta, que tenemos pues en Grecia, son
son Atenas y Esparta. Y estas dos ciudades se convierten en una suerte de aproximación a, a la democracia. Porque estas dos ciudades, aunque la espartana era mucho más militar que la ateniense, es decir, los espartanos pasaban por un régimen militar mucho más fuerte y una educación mucho más fuerte que los atenienses, los dos tenían algunos sistemas similares de democracia, es decir, las dos tenían algo que se llamaba el Concilio de Magistrados, que era una suerte de magistrados, es decir, de legisladores que decidían cuáles iban a ser las leyes por las cuales se iba a gobernar esa ciudad. ¿Sí? Y los magistrados, en el caso de Atenas, eran escogidos a los que tenían a los que eran mayores de edad, a más de 21 años. En el caso de Esparta era diferente. Los magistrados podían ser únicamente escogidos aquellos, bueno, aunque era obligatorio que todos entren, pero no todos lo hacían, aquellos que habían pasado por el servicio militar, ¿no? Lo pongo acá. A ver qué información nos trae aquí. A ver, busquémoslo. Yo retrocedo acá. Deme solo un segundo. Porque quiero decirles acá está, exactamente la edad, sí. Ah, no, pero este es de Atenas. No, espérense, Esparta. Bueno, ya lo buscaremos y les digo la próxima semana, porque no quiero decirles exactamente, pero el servicio militar espartano empezaba a los... Esto lo voy a buscar, entonces les diré con exactitud la próxima clase. Pero empezaba más o menos a los 7 años y duraba hasta los 35 años. Y entonces aquellos que pasaban el servicio militar, que era obligatorio para todos, aunque no todos lo hacían, pero era obligatorio para todos, recién ahí te convertías en ciudadano. Y recién ahí podías elegir a los magistrados. Entonces, los magistrados en Esparta, claro, son mucho más viejos que los magistrados en Atenas, porque, aunque el sistema es bastante similar, pero hay requisitos que son diferentes. Y luego pasa lo mismo, los magistrados toman decisiones, las decisiones sobre la legislatura o sobre las leyes que va a gobernar en cada ciudad. Ahora, había también, hay mucha mitología que se escribe alrededor, pero no deja de lado de que la existencia de este tipo de concilio, que era el concilio de los Delfos. Vamos a ver. Bueno, este concilio era como, bueno, ahí lo van leyendo un poquito, era una suerte de divinidades o una suerte de sacerdotes que tenían acceso a hablar con las divinidades o con los dioses y que tomaban también decisiones o que obligaban a los magistrados a tomar decisiones, sobre todo en tiempos de guerra, también en cuestiones políticas. Y luego, claro, hay mucha fantasía escrito por detrás, pero la existencia de este concilio era real. Y algunos también creen que este concilio hacía uso de jóvenes vírgenes para
sus propios placeres. Pero la existencia de los Delfos, o sea, de este concilio, es real. Que hay mucho, como digo, mucha fantasía también escrito alrededor, sí. Pero su existencia es real, ¿no? Luego, entonces nos vamos a estas grandes, otra vez, a estas grandes ciudades, ¿no? Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, que son las grandes ciudades del siglo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? O sea, nosotros estamos viendo una civilización griega que aparece más o menos en el siglo X y siglo XI antes de Cristo, se va formando todas estas ciudades, todos estos avances, hasta una época de oro que es el siglo VI y V. Luego, después del siglo VI y V y el siglo IV y III, empieza una decadencia en Grecia, y esta decadencia tiene que ver sobre todo por las divisiones internas que tiene Grecia. Divisiones entre ciudades que ya hemos mencionado, sobre todo entre Esparta y Atenas, divisiones políticas e incluso divisiones militares, porque como también digo, ya lo veremos la próxima clase, pero ya cuando viene otro gran imperio, que es el imperio persa, el imperio medo-persa, de hecho, toma alianzas con Esparta, incluso en algunas de estas alianzas también toma alianzas con Atenas, pero más es alianzas con Esparta en contra de Atenas. Entonces hay divisiones internas que se están creando. Ok, entonces ahí les voy a pedir, déjenme un segundo que yo voy acá al baño rápidamente y regreso. Ok, gracias por esperarme. Bien, estamos entonces en la construcción política de Esparta. Muchos de los gobernantes, entonces, estos concilios eran elegidos, ¿no? En la mayoría de las ciudades griegas, pero claro, la construcción de la legalidad de estos magistrados era muy diferente. Cuestiones que eran legales, por ejemplo, la esclavitud. En Atenas, había la opción, dependiendo de cada persona, de que si tenías esclavos por cuestiones militares o por cuestiones de guerra, es decir, estás en una guerra con otra ciudad o con otro imperio y entonces ganas la guerra y los que no han muerto de esa guerra los puedes utilizar como esclavos, ¿no? Entonces había esta opción de que podías dejarlos libres o no. En Esparta no había esa opción. En Esparta todos los enemigos que caen como prisioneros de guerra eran esclavos, no había la opción de darles la libertad. De hecho, también se conoce mucho de que Aristóteles al final de su vida, él tenía esclavos, Aristóteles tenía esclavos, que al final de su vida, en su herencia, él le da la libertad a sus esclavos militares, no al resto de los esclavos, pero sí a los esclavos militares, es decir, aquellos enemigos que caen en campo de batalla y se convierten en esclavos y luego, claro, son
transados con otros, pero siguen siendo esclavos militares. Entonces, parece que si Aristóteles había dado la libertad a sus esclavos militares cuando ya fallece, pero por cuestiones más de amistad que por cuestiones de reconocimiento de la dignidad del ser humano, ¿no? Bueno, entonces había cierto tipo de democracia. Claro, por ejemplo, Platón había escrito en contra de la democracia ateniense, porque imagínense entonces tener, vamos a suponer, que tú tienes una asamblea común donde están todos los ciudadanos, es decir, los que son mayores de edad o los que han pasado la instrucción militar. Imagínate en el caso de Riobamba, claro, nosotros somos como una ciudad muy grande comparada ya con Atenas, pero da lo mismo. Imaginémonos entonces que hay, o hagamos algo más pequeño, como en el caso de Guano, ya. Entonces imaginémonos que unas 2.000 personas vienen para la Asamblea General, que es la asamblea que toma las decisiones más o menos de todo, porque los magistrados son los que toman las decisiones legales, y claro, había el rey que toma las decisiones políticas y la asamblea que da sus opiniones sobre las decisiones que se están tomando. Y claro, la asamblea elige a los magistrados, ¿sí? Y luego de los magistrados se elige al rey. Y luego tienes también este concilio de los Delfos, que son un concilio que se creen muy divinos, que toman decisiones también sobre cuestiones políticas y militares. Entonces, imaginémonos que hay una asamblea de 2.000 personas, ¿no? ¿Cómo te pones de acuerdo entre 2.000 personas? Es muy, muy, muy difícil. O entre 100. Imagínense las decisiones que ustedes toman entre compañeros, ¿no? Se unen 34, ¿cuán difícil es tomar una decisión? Imaginémonos entonces eso multiplicado varias veces, que no son 100, no son 34, son 2.000 personas ahí adentro tratando de tomar una decisión. Y que estas decisiones se pueden tomar por mayoría. Entonces, claro, Platón no estaba en contra de la democracia, Platón estaba en contra de la democracia porque él decía, bueno, aquí es imposible tomar una decisión. Las cuestiones burocráticas son demasiado grandes. Las cuestiones políticas se convierten solo en una movilización de las mayorías y encontrar dónde están las mayorías. Claro, eso es muy diferente a la democracia que tenemos ahora, porque las decisiones políticas no las tomamos nosotros. La democracia, esta es una democracia representativa, es decir, que nosotros votamos y damos una elección para que haya legisladores y para que haya presidentes y que ellos tomen las decisiones por nosotros. Entonces nosotros, puede pasar que de vez en cuando, cada 10 años, se ponga una consulta popular para que se nos pregunte algo. Sí, pero eso no es lo común. Lo común de las naciones democráticas actuales, contemporáneas, es que tú eliges a alguien para que te dé decidiendo, para que tome las decisiones por ti. ¿Sí? Entonces, la democracia contemporánea es muy diferente a la democracia griega. La democracia griega era todos se unían a tomar decisiones. Entonces, claro, es entendible por qué Platón estaba en contra de la democracia, porque es imposible ponerse de acuerdo con tantas personas y tomar una decisión con tantas personas, ¿no? Y claro, que había una funcionalidad mucho más eficiente en concilios magistrados porque eran menos, eran muy pocos y claro, ahí tomaban decisiones legales. Sí, pero esto pasa entonces en la mayoría de ciudades griegas. En la mayoría de ciudades griegas hay monarcas, ¿no es cierto? Entonces hay personas que son elegidas como reyes, que toman decisiones políticas, como ya habíamos dicho, hay los sacerdotes, pero aunque sí hay cierto avance de igualdad entre los ciudadanos, pero son entre los ciudadanos libres, no incluye ahí a la esclavitud.
que hubo también ciertos tiranos. Sí, hubo algunos tiranos. Por ejemplo, en Corinto, voy a anotarlo acá, en Corinto hubo Periandro, no lo vamos a ver, pero fue uno de los tiranos que hubo en Corinto. Polícratas también, como acá. También otro de los tiranos y Stratus, ¿no? También otro de los tiranos. O sea, que había mucha democracia en Grecia, sí, pero que también había muchos tiranos. Es decir, que uno de los reyes escogidos tomaba decisiones autoritarias y tomaba decisiones incluso en contra de los magistrados. Sí, sí, había también mucho de eso. Ok, vamos a detenernos ahí. Déjenme, yo les escucho a ver si tienen algún comentario o alguna pregunta. Mientras yo voy a abrir la asistencia. Profe, yo tengo una pregunta. Buenos días. Ok, Carmita, te escucho, buen día. En la situación de la democracia, ¿por qué ha ido variando tanto desde los inicios? O sea, ¿cuál es la cuestión? O sea, ¿es el poder o la falta de ética? No sé. Bueno, en el caso de estas cuestiones, o por lo menos de lo que hemos conversado acá en clase, porque es mucho más eficiente la democracia actual que la democracia griega, ¿no? Imagínate imaginémonos una Riobamba, ¿ya? Que vamos a tomar una decisión sobre qué hacer con los parteres. Todos los ciudadanos están convocados. Imagínate, aparecen 30,000 de las 200,000 personas que vivimos en Riobamba, aparecen 30,000. Es imposible tomar una decisión así. Entonces, creo que los avances de la democracia que tenemos ahora son mucho mejores o mucho más eficientes que la democracia ateniense, ¿no? Dice, pero es que esa democracia es mucho más representativa. Tal vez sí. Y funciona muy bien cuando los grupos son pequeños. Entonces, cuando tienes grupos de 20, 30 personas o hasta 100, si quieres, y aunque sí ya me parece también una exageración, como que funciona más o menos bien. No porque toman una decisión ahí todos, pero imagínate un grupo de 20,000 personas, es imposible. Ángeles. Ángeles. Profe, buenos días. Buenos días. Me quedé con esa inquietud acerca de los esclavos sexuales que nos dijo que habían y quería saber, o sea, cuál es el tiempo de duración de estas personas. Por ejemplo, si son unos 5 años o ya un año siguen cambiando, o sea, me quedé con esa duda. De por vida, Ángeles. Es de por vida, a menos que, claro, tu dueño, bueno, digo, ¿no? Hipotéticamente, decida darte en libertad. No hay muchos casos de eso. Sí sucedía, podía suceder porque estos esclavos eran ya tan parte de la familia y los querían tanto que a la final eran parte del núcleo familiar y podían darles en libertad. Y muchos de estos esclavos, bueno, digo muchos entre paréntesis, ¿no? Pero alguna buena parte de esclavos que recibían su libertad ya no querían irse, sino seguir estando con la familia. Pero esos son como, claro, casos contados. La mayoría era de por vida, muchos eran transados, ya cuando tenían una edad como mayor, ya no servían como esclavos sexuales, sino más como sirvientes, una especie de mayordomía, una especie también de ayudante para la educación de tus hijos, ¿sí? Y claro, conseguías otros esclavos para lo que necesitabas, ¿no? Ay, gracias, profe. Pero esto hay mucho escrito, Ángeles, entonces si uno quiere averiguar un poco más, léanlo, hay muchísimo escrito sobre el tema.
Busquen en esta página que yo les acabo de dar, hay libros muy buenos sobre la esclavitud en Grecia, entonces ahí pueden investigarlo más. Gracias, Ángeles. Ana Carolina. Profe, una duda. ¿Y los esclavos solamente, o sea, se volvían esclavos por alguna deuda que tenían o también por otras razones? No, el caso de deudas es el caso de los hebreos. En el caso de los hebreos era por deudas y no había esclavitud sexual en los hebreos, ¿no? Entonces, en el caso de los hebreos, alguien que debía a otra persona, como no tenía el dinero para pagarle, entonces se vendía en esclavitud o en servidumbre. O sea, te voy a dar 7 años de mi trabajo por la deuda que tengo. Pero eso era solo en el caso de los hebreos. En el caso de los griegos o en el caso de los romanos, podían ser esclavos porque habían conquistado otros territorios y en la conquista de otros territorios los que sobrevivían se les ponía como esclavos y estos esclavos luego eran vendidos en el mercado en Grecia, entonces así conseguías esclavos. O porque tenías conflictos bélicos con una nación específica y en este conflicto bélico los que te atacaban y tú terminas ganando, hay personas que sobreviven, se convirtieron en esclavos. No hay, pero no, aquí quizá también un paréntesis pequeño, no es la esclavitud del siglo XVIII, ¿no? Que se va y se crean colonias en África para exportar literalmente a los ciudadanos africanos, afroamericanos, pues los ciudadanos africanos a Europa e incluso a América Latina como fuerza de trabajo. No es esa esclavitud, aunque sí los utilizaban para el trabajo, sí los utilizaban como esclavos sexuales e incluso como mayordomía, incluso como algunos eran pocos, pero algunos eran utilizados para la educación de los hijos. Entonces, y si había transacción, claro, había transacción de esclavos, pero no es que, por ejemplo, Grecia iba a un lugar específico y todos ustedes ahora son esclavos, no, sino que era la batalla y en el campo de batalla, si es que alguien permanecía con vida y no quería someterse, entonces podía así ser esclavo, ¿no? Ana Carolina. O sea, profe, la comercialización de esclavos tampoco se daba, solamente era por conquistas. O sea, sí había, pero no es una comercialización dentro de las mismas ciudades. Es decir, si tú ya no quieres a tu esclavo, dices, bueno, quiere alguien comprarme un esclavo, te lo vendo. Pero no esta comercialización del siglo XVIII. Es decir, que vienen por miles y miles de personas de África, compran como que comprasen pan, ¿no? No es la misma esclavitud. Ahí hay diferencias. No sé si me explicó, Ana Carolina. O sea, la magnitud no es la misma. Profe, ahí sí ya me quedó. ¿Sí? Uh-huh. O sea, claro, era solamente como de que ya me cansé de esto y lo cedo o lo vendo. Uh-huh. Uh-huh. Sí, muchas gracias, Ana Carolina. Profe. Ok, no, gracias a ti. Vamos con la asistencia. Brian. Brian no está. Presente, profe, buenos días. Oh, sí estás, Brian, buen día. Alejandro. Presente, profe, buenos días. Buen día, gracias, Julio. Presente, buenos días. Gracias, Julio. Carmen. Gracias, Carmen. Milena. Buenos días, profe, presente. Buenos días, gracias, Silvana. Pamela. Buenos días, profe. Buenos días, gracias, Tommy. Buenos días, profe. Buenos días, gracias, Ruth. Presente, profe, buenos días. Buenos días, gracias, José Daniel. Presente, buen día. Buen día, gracias, Judith. Presente. Buen día, Carla. Presente, profe. Gracias, Edison. Presente, buenos días. Buen día, Catherine. Presente, buenos días. Buenos días, Bélica. Presente, profe. Gracias.